Muchas gracias, Lucas, por la apertura muy linda y, y muy acorde al tema que vamos a hablar. La verdad que me pidió un coro, Lucas, yo no sabía cuál, no se me ocurría, pero les acertó en todos, así que gracias, Lucas. Vamos a meditar en esta noche en la restauración de Pedro. Vamos para esto a Juan capítulo 21. ¿Se escucha bien? Perfecto. Juan capítulo 21. Dice el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El otro día en el devocional Henry nos compartía sobre el desayuno con el Señor en este capítulo 21, y para ponerlo en contexto de lo que le estaba pasando, el Señor había sido traicionado, fue arrestado, fue enjuiciado, es ahí donde Pedro lo niega. Después el Señor es crucificado, muerto en la cruz, sepultado. Ya pasó el tercer día, ya el Señor había aparecido resucitado a sus discípulos, y 8 días después dice Juan que apareció también cuando estaba Tomás, que Tomás no, se había perdido el primer encuentro. Y después Juan salta a este episodio de Juan capítulo 21 en el mar de Galilea, ¿sí? En el mar de Tiberias, dice. Y el Señor le había dicho que lo esperen ahí en Galilea. Y no sabemos la razón por la que Pedro, estando ahí, dijo: me voy a pescar. Quizás fue porque quería ocupar el tiempo, quería despejar la mente, o quizás estaba pensando en volver a su antiguo trabajo. No sabemos. Pero sí me pareció correcta la actitud de estos hermanos, porque le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y eran 7 discípulos, y algunos de ellos no eran pescadores. Y no hay nada peor que alguien que no le gusta la pesca, que lo lleven a pescar. Es aburridísimo. Sin embargo, estos discípulos tuvieron una buena actitud: vamos todos juntos. Y gracias a eso ellos recibieron la bendición de poder desayunar con el Señor, y la bendición también de 153 peces, y dice que eran grandes peces. Pero en esta escena lo que se centra es, lo que quería enfocar hoy en esta noche es la restauración de Pedro. Pedro necesitaba ser restaurado, y necesitaba ser restaurado públicamente, porque su negación también fue pública, fue delante de los hombres que estaban en ese lugar. El Señor le había advertido a Pedro: Pedro, me vas a negar. Y Pedro dijo que no. El Señor también le había advertido: Simón, Simón, si vamos a Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le había advertido esto a Pedro, pero Pedro parece que esa noche no estaba escuchando. Pedro, dice el versículo 33, le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte, le dijo Pedro, muy confiado. Y es ahí cuando el Señor le dice: no va a cantar el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. Pero Pedro estaba muy confiado de él. Él le dijo: Señor, yo voy a dar hasta mi vida.
y el Señor le estaba hablando, no le creía a su Señor. El Señor le dijo, lo daba como un hecho. Una vez vuelto Pedro, confirma a tus hermanos, o sea que el Señor le estaba diciendo, va a pasar. Pero Pedro no quería creer, no quería escuchar. Y fue un tropiezo doloroso para él. En los 4 evangelios, sus amigos, en los 4 evangelios le dejaron escrito esto que pasó con Pedro, que él negó a su Señor. Así que, pero solamente Juan es el que habla de la restauración de Pedro. Un comentarista, Morris, dice que cuando estaban ahí en Galilea había cierta incertidumbre, los discípulos no sabían qué hacer, estaban esperando al Señor, pero esto lo contrasta con cuando después de Pentecostés ellos ya tenían un sentido de orientación, ya tenían un sentido de propósito, cuando ya el Espíritu estaba sobre ellos, pero en este momento ellos no sabían qué hacer. Pedro dijo, me voy a pescar. Y cuando después de que desayunaron con el Señor se acerca a Pedro y tiene esta charla íntima con él. Le preguntó, como leímos en el versículo, que había corrido la cita, volvamos a Juan 21, dice el versículo 15, Pedro, ¿me amas más que estos? Es muy extraño, pero el Señor le pide a Pedro que compare su amor con el de los demás, de los otros discípulos. Y quizás fue esta la forma en que el Señor lo expresó, fue por la arrogancia de Pedro, de creerse mejor que los otros o más fiel que los otros. Porque él había dicho en Mateo 26:33, dice, aunque todos se escandalicen, porque el Señor le dijo, se van a escandalizar de mí. Y Pedro dijo, no, yo no, Señor. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Pedro se comparaba con los otros. Y él se creía más fuerte que los otros. Él creía más fiel al Señor que los otros. Y el Señor en la primera pregunta le dice, ¿me amas más que estos? El Señor no le habla de fe. El Señor no le pregunta de obediencia o de servicio. El Señor apunta al corazón de todo cristiano y es el amor a Dios. Pedro, ¿me amas? Y él responde, Señor, tú sabes que te amo. El Señor Jesús cuando le pregunta, ¿me amas? Le está preguntando con el amor ágape. Ese amor sacrificial, ese amor que entrega todo. Pero Pedro está respondiendo con el amor filio, el amor de amigos, de una amistad sincera. Antes Pedro creía que tenía ese amor ágape. Señor, contigo hasta la muerte. Pero después de la caída, el discípulo, el apóstol, se conocía un poco mejor. Y le dice con sinceridad, le dice al Señor, lo único que tengo para ofrecer, Señor, es un amor filial. Es un gran afecto, una sincera amistad. Y el Señor le encarga, después de hacerle esta pregunta, dice, apacienta mis corderos. Apacentar es nutrir, alimentar, y los corderos eran los recién nacidos. El Señor le pide esta tarea a Pedro. Él tenía que alimentar y nutrir a los nuevos convertidos, a los niños espirituales. Y esta tarea tenía que salir de ese amor al Señor, ¿sí? Por eso el Señor le pregunta, ¿me amas? Y porque lo amaba, entonces Pedro tenía que servir en esta tarea. El versículo 16, el Señor vuelve a insistir, ¿me amas? Ya no lo compara con los otros. Simplemente, ¿me amas? Ahora es algo entre él y el Señor. ¿Me amas? Y el Señor nuevamente usa esta palabra ágape, este amor ágape, este amor que lo entrega todo. Y Pedro sigue respondiendo de la misma manera, con su amor filio. Y el Señor le hace otro encargo, pastorea mis ovejas. Pastorear es atender, mantener, gobernar, guardar. Y esta tarea es la que tenía que hacer también en la iglesia, Pedro. Los creyentes, por más años que tengamos en la iglesia, por más años de cristianos que tenemos, necesitamos ser pastoreados. Los ancianos en edad que tenemos en la iglesia necesitan ser pastoreados.
También los ancianos de ministerio, nuestros ancianos, nuestros pastores, ellos también necesitan ser pastoreados por los otros pastores. No importa si tenemos los mejores predicadores o los mejores maestros, todos necesitamos ese cuidado pastoral. En el versículo 17 tenemos la tercera y última vez que el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero esta vez el Señor cambia la palabra. Ya no le pregunta con el amor ágape. El Señor se baja a la altura del discípulo y le dice, ¿en serio me amas, Pedro, con ese amor filial? Y no es extraño que Pedro se haya entristecido esta tercera vez. ¿Por qué tanta insistencia, Señor? Y él siente dolor. Quizás estas tres preguntas, estas tres veces que el Señor le pregunta, le trajeron los sentimientos que él sintió al haber negado al Señor. Pero sabemos que depende de la profundidad, es donde tiene que llegar el remedio. Depende de la gravedad de la herida, es el tratamiento que le asignan los doctores. Y esto es lo que estaba pasando con Pedro. El Señor lo estaba restaurando. El Señor no le estaba sacando algo en cara. El Señor lo que estaba haciendo es tomar el dolor de Pedro, el fracaso de Pedro, y el Señor lo estaba restaurando. 3 veces. Pero Pedro ahora había aprendido la lección. Él se veía a sí mismo como incapaz de ofrecer algo más que el amor filial. Ese amor de amistad. Si vemos toda la vida de Pedro, él siempre se caracterizó por 3. En 3 oportunidades él hizo una declaración asombrosa de Cristo. En 3 oportunidades él dijo orgulloso que nunca iba a negar a Cristo. En 3 oportunidades el Señor le dijo que orara para no entrar en tentación y él no lo hizo. En 3 oportunidades él negó al Señor. En 3 oportunidades el Señor le pregunta, ¿me amas? Y después vemos en Hechos también 3 veces bajando el lienzo y el Señor le estaba enseñando que no tenía que hacer acepción de personas y que debía predicar tanto a judíos como a gentiles. 3, 3, 3. Pedro entendía a la tercera. Pero en este pasaje de Juan vemos a un apóstol cambiado a antes de la caída. Ya su orgullo, su arrogancia ya no estaban, ya no lo dirigían. Él se conocía un poco más y él contesta en forma sencilla y en base a la omnisciencia de Cristo, porque le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El discípulo estaba dando lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. En ese momento él estaba dando lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Un corazón sincero y humilde. Eso es lo que Dios espera de cada cristiano, de cada hijo que se acerca a Él. Dios quiere un corazón sincero y humilde. Por eso cantábamos hoy, Señor, renuévame. Necesitamos ser renovados. Necesitamos que el Señor vaya cambiando en nosotros todo eso malo. Saca todo eso malo, Señor. Dame un corazón nuevo. Necesitamos de eso del Señor. Y eso es lo que el Señor está haciendo con Pedro en esta restauración. El Señor le estaba sacando lo malo y lo estaba volviendo a su posición, que era de estar liderando en la iglesia. Por eso nosotros podemos mirar esto que pasó a Pedro, esto triste que le pasó en su vida, y sacar enseñanzas para nosotros. Y cantar como dice Santiago Benavides, gracias por Pedro. Porque los discípulos los vemos como realmente eran, no como superhombres o hombres intachables, sino que hombres como nosotros. Cada uno se puede identificar con Pedro, creyendo que somos autosuficientes, creyendo que la sabemos toda, que somos capaces de hacer lo que sea. Sin embargo, necesitamos muchas veces de las caídas y recordar eso para saber que somos débiles y que necesitamos del Señor. En primer lugar, saber o recordar que nuestra fuerza no es la que nos sostiene, es la fuerza del Señor. Es Dios quien nos sostiene. Pedro antes decía confiado, yo nunca. Pero después
Él sabía que podía fallar. Y en Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y Pablo, en 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nos confiamos. Muchas veces salimos con nuestras propias fuerzas. Y es algo que debemos mantener en oración, como el Señor le enseñó a orar. No nos dejes caer en tentación. Y muchas veces descuidamos nuestra oración y descuidamos esto tan importante que reconocernos débiles y propensos a fallarle al Señor. Y entonces empezamos a confiar en nuestras fuerzas y no en las del Señor. Otro punto, debemos saber y recordar que siempre el Señor está dispuesto a perdonarnos. Y lo hace las veces que sea necesaria. Nosotros somos los que muchas veces ponemos impedimentos para que el Señor nos restaure. No, Señor, ya está. Ya fallé tantas veces. Sin embargo, el Señor es el que se ocupa de la restauración de cada uno de sus hijos. Él no deja ninguna oveja perdida. Él no deja ningún soldado herido. Él no deja ningún discípulo que ha fallado. El Señor busca la restauración de cada uno de nosotros. Es algo que tenemos que tener presente y no nos tiene que ganar la voz de Satanás que muchas veces nos dice, ya está. Tantas veces le fallaste, ya está. Podemos acercarnos al Señor y el Señor nuevamente nos restaura. No tenemos excusas para no volver al Señor y el Señor lo hace con su palabra, con su espíritu hablando, pero también utiliza a los hermanos. Gálatas 6:1 también es muy conocido, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Es la forma que el Señor nos enseñó a restaurar a los hermanos, sabiendo que nosotros podemos fallar. Y con ese cariño, con ese cuidado, tenemos que restaurar también la vida de aquellos hermanos que han caído. Y lo tercero, lo que más me llama la atención en la restauración, es esa pregunta que el Señor le hace, ¿me amas? El Señor, no, como les dije antes, no pregunta sobre si está dispuesto a obedecer, si está dispuesto a servirle. El Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Y esto es algo que muchas veces, cuando comencé como cristiano, como hijo de Dios, me preguntaba qué es esto del amor a Dios. Y este es el amor que Dios nos pide que tengamos a Él, un amor ágape. Podemos entregarle un amor filial al Señor, pero el Señor quiere un amor ágape, un amor sacrificial. Y Pedro lo iba a lograr después. Pero el Señor nos pide este amor. Es un amor que nace de la voluntad, no de los sentimientos. Quería que quede esta pregunta en cada uno de nosotros y que el Señor nos esté preguntando a nosotros, ¿me amas? Y que nos acerquemos con un corazón sincero al Señor y charlemos con Él sobre esto. Que quede en nuestra conciencia, ¿me amas? ¿Qué le responderíamos al Señor? El amor es la esencia de lo que Dios busca en nosotros. En el Antiguo Testamento podía decir el Señor, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se repite también en el Nuevo Testamento. Y el amor es la señal distintiva del nuevo nacimiento. Con los adolescentes estamos estudiando la primera carta de Primera de Juan. Y Juan habla de las características que tiene un cristiano y dice, si alguno ama a Dios, guarda sus mandamientos. Si alguno ama a Dios, ama a sus hermanos. Si alguno ama a Dios, se purifica a sí mismo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor es indispensable en nuestra vida. El amor nos ayuda en la comunión con el Señor y con los hermanos. El amor es esencial para tener una fe sana, porque si nosotros decimos que le amamos a Él, vamos a amar su palabra, vamos a buscar lo que Él piensa, lo que Él dice en su palabra, y la vamos a atesorar. Muchos sabios en el tiempo de Cristo no lo conocieron. Sin embargo, todos aquellos humildes que se acercaron al Señor creyeron en Él y fueron salvos. El amor es esencial también para un carácter santo.
No es el miedo lo que nos impulsa a nosotros a obedecer a Dios, a cumplir su palabra. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo, nos impulsa. Eso es lo que nos impulsa. Que no, Él nos amó, entonces nosotros le amamos a Él. El amor también es esencial para el servicio fiel. El que ama va a amar servir a Dios. Y lo va a hacer con gozo. Y lo va a hacer también el servicio que nace del amor, es eficaz. Porque es el amor, es el servicio que trae recompensa. El Señor mira que haya esto en nuestro corazón, que sirvamos a Dios por amor, no por una obligación, no para cumplir, sino cuál es la motivación que nos mueve a servir. Después, el versículo 18 de Juan 21, 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde no querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, a donde no quieras. El Señor le confiesa a Pedro que un día sí le iba a seguir hasta la muerte. Pedro un día iba a tener ese amor ágape, cuando ya tenga el Espíritu Santo. Y después de esta restauración, el Señor termina con una palabrita, sígueme. El Señor usó esta palabrita cuando empezó su ministerio para llamar a sus discípulos y ahora la utiliza con Pedro, después de su restauración. Sígueme. Dice un comentarista, un comentario que leí sobre esta expresión, dice, sígueme es la esencia de aquello a lo que Jesús llama a todos sus discípulos a hacer, incluyéndonos a nosotros. La expresión sígueme no es para describir un nivel de crecimiento, es para señalar una dirección. No tiene nada que ver con nuestro pasado, ni es para compararnos con otros discípulos. No excluye a los débiles, ni a los jóvenes, ni a los inmaduros. El Señor quiere que le sigamos, que nos acerquemos a Él constantemente con un corazón humilde, con un corazón sincero, sabiendo nuestras incapacidades, nuestras limitaciones, y decirle, Señor, quiero seguirte. El Señor sigue llamándonos. El Señor quiere que nosotros cada día, como dice el pasaje, tome su cruz cada día y sígame. Esta es otra característica del Hijo de Dios. Toma su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Que podamos pensar en esta palabra, ¿sí? En esta pregunta que el Señor le hacía a Pedro, y que podamos ver cómo estamos caminando con el Señor. Quizás alguno necesita ser restaurado. Quizás alguno necesita acercarse al Señor y de forma sencilla decirle, Señor, he fallado, necesito que me renueves, necesito que me perdones y necesito recuperar fuerzas. Quizás algunos con esto de la pandemia, quizás algunos se haya alejado, se haya enfriado y necesite volver al Señor. Y el Señor restaura. Y el Señor vuelve a sanar y a guiar. Por eso el Señor sigue llamándonos a que cada día podamos acercarnos a Él y que poder escuchar este llamado. Estas dos preguntas. En realidad una pregunta, ¿me amas? Y esta expresión, sígueme. Esta orden. Y que podamos renovar fuerzas para seguir caminando en este camino que el Señor nos puso por delante y que sigamos sirviéndole con la motivación correcta y que sea el amor el que impulse todas nuestras actividades, todo lo que hacemos para el Señor. Que el Señor les bendiga.